¿Qué está pasando con el liberalismo en la Argentina en particular? Bueno, en Argentina yo lo veo muy profundamente desorientado. Primero, te diría que esto empezó, eh, a lo mejor tendría que ir más atrás. Podríamos ir mucho más atrás, pero no voy a ir mucho más atrás. Simplemente voy a empezar con el kirchnerismo, donde no hay ningún protagonismo liberal en general, salvo personas sueltas en los medios, cosa que hacíamos o Roberto Kachanowski, o yo, o algunos otros que estaban en los medios de comunicación denunciando, Armando Rivas, por supuesto. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es abogado, es ensayista, es analista político, es periodista, también es máster en economía y ciencia política y nunca se guarda nada de lo que dice, dice todo lo que piensa y piensa todo lo que dice. Es José Venegas quien está de otro lado. José, un gusto tenerte aquí con nosotros. Garrett Edwards te saluda. Garrett, un placer para mí estar conversando con vos. Gracias. Un placer tenerte aquí, José. Muchas cosas para charlar, pero si querés arrancamos por un tema de coyuntura y nos vamos metiendo después en los temas a lo mejor de mayor tranco o más abstractos y profundos. En las últimas semanas tuvimos una discusión sobre un tenista serbio, ¿sí? Y su ingreso o no a determinado país, Australia, estamos hablando de Novak Djokovic, para poder jugar el Abierto de Australia, que ha despertado discusiones casi como si fuera un hito de los más importantes del mundo. Sí, es muy raro lo que está pasando. La verdad que para comentarlo se lo podría hacer desde muchas perspectivas, ¿no? Una es la trascendencia del asunto. Yo me acuerdo que hay una vieja discusión entre los seguidores de Ayn Rand en Argentina que se pelearon a muerte acerca de si se estaba incendiando una casa, si alguien podía romper el vidrio de un auto para sacar el matafuego y apagar el incendio, algo así era. Se pelearon a muerte. Hay algo en la cuestión de la discusión de los principios de la libertad que se lleva a cierto absurdo, a la inspección sobre la conducta personal, porque se hace de una forma de pensar que es el antipuritanismo, que es el liberalismo. El liberalismo es experiencias dispersas, libertad, intercambio, aprendizaje. No es puritanismo, no es un ideal al que hay que llegar y hay que parecerse. Sobre todo no hay una forma personal de comportarse cuando uno está viviendo en un mundo que es diferente a las reglas de lo que hay ahí. Entonces, me parece que la trascendencia que se le da a una persona para ver si puede pasar una frontera por una cuestión de una pandemia, de un requisito por una pandemia, que por supuesto siempre es discutible, en el medio de 4 o 5 años en el que hay una reedición muy fuerte del nacionalismo y la xenofobia anti-inmigración. Yo digo, ¿cómo es esto? Que de repente no decimos nada de todo este crecimiento de la xenofobia y la idea anti-inmigración, inmigración, que es una idea antimercado, que es una idea anti-universalidad de los derechos, que es una idea anticomercio, pero de repente nos ponemos, pero ultra fronteras abiertas, como dirían, con este individuo. Y el segundo aspecto que me parece muy importante es la estupidez de la falta de profesionalismo desde el punto de vista de un señor que maneja millones de dólares, que está en un negocio importantísimo, que tiene unos sponsors enormes y que va a dejar de cruzar la frontera y jugar un torneo de tenis por un requisito de una vacuna, porque le tiene miedo a la vacuna. ¿Cuántas, cuántas cosas habrá hecho en su cuerpo, en salud, este señor, para poder jugar, que no son recomendables para la salud de una persona? Sin embargo, es un profesional, ¿no? Que tiene algo que cumplir y hay unos compromisos que tiene que cumplir. Entonces, que él se convierta en el abanderado de semejante cosa, me parece un absurdo. Yo pienso en los mexicanos, en los centroamericanos que Sí. quieren cruzar la frontera sur en Estados Unidos con tanto esfuerzo, tema que admito que es discutible, ¿no?
pero que le Y digas muchos que eso, dejan su vida en el camino también. sí, imagínate decirles, si se ponen la vacuna, les damos la residencia. Van corriendo. Esos que tienen mucho más para perder, van corriendo. Me voy a ocupar de un señor malcriado que no quiere ponerse la vacuna. Esa es la gran cuestión. Cuando además, dentro de Australia, el mismo gobierno australiano fue excesivo, abusivo en materia digamos, de reglas para la pandemia. ¿Es el señor que viene a jugar al tenis el problema de Australia o los australianos? O sea, no me pongo ni a analizar la filosofía de la cuestión, porque es absurdo. Como es absurdo que me ponga a analizar la filosofía de, ¿está bien que me pongan un límite de velocidad a 60 kilómetros por hora por demostrador? ¿O está mal? Podría discutirlo, ¿no? Pero no pierdo el tiempo. No creo que la ética esté para perder el tiempo. Me parece que la ética está para nuestra vida de verdad, no para tonterías. Hablabas, José, también de cómo parece ser que no se le presta debida atención a muchos movimientos nacionalistas y xenófobos que van creciendo en el mundo, y lo conectamos con el caso de Djokovic porque teníamos algunos personajes como Nigel Farage que opinaban a favor de Djokovic y de su libertad de cruzar las fronteras, pero cuando les toca hablar del caso Reino Unido, por marcar un ejemplo, tenemos posturas cerracionistas y aislacionistas y con imposibilidad del cruce de fronteras. Claro, además me parece que tomar ese caso es prestarse a esta farsa y a esta hipocresía, ¿no? Es como, qué sé yo, ver a un obispo de una ciudad donde hay cientos de miles a veces de casos de abuso sexual de niños, que va a dar una conferencia acerca del respeto del menor. No sé, yo no me pongo a defender que le dejen hacer la conferencia porque llegamos al punto del absurdo. Entonces, que se convierta justamente en un abanderado de las fronteras abiertas, un grupo que lo que quiere son las fronteras cerradas, solamente porque a este señor le cae bien, porque tiene ojos claros, qué sé yo. Me parece que hay mucho en la xenofobia del racismo, ¿no? Sí, es como cuando tenemos el ejemplo de la preocupación por los animales, pero son siempre los animales lindos, no los Claro. animales feos o los insectos o aquellos que a lo mejor le provocan algún tipo de repulsión al que los está mirando. Seguimos conectando con esto de los movimientos que van surgiendo, José, y si querés primero lo hacemos a nivel internacional y después podemos acercarnos al caso argentino, porque desde hace rato vos venís analizando con mucha profundidad y con preocupación lo que va pasando con el liberalismo o con eso que se llama el liberalismo en el mundo. ¿Qué está pasando con el liberalismo en el mundo, José? Mira, hace unos 10 años más o menos, alguien que en las redes sociales me dijo, pero ¿por qué vos nunca hablás de las violaciones de derechos individuales por la ultraderecha? Y mi respuesta fue, porque no existe hoy, no tiene ningún peso, hoy lo que tenemos es el avance de la izquierda. Entonces, simplemente porque es el fenómeno de que, de nuevo, no me estoy ocupando de cosas porque sí, me ocupo porque tiene una trascendencia, sobre todo en la actualidad. Y eso empezó a cambiar a partir del año 2016. Previo a eso, lo que llamamos el mundo liberal, fundaciones y todo esto, bueno, hablaban de bueyes perdidos, no confrontaron. No confrontaron con el avance de la izquierda, nada. O sea, estaban en una posición como si no fuera tema también. Y a partir del año 2016, con la llegada de Donald Trump, yo noto un cambio abrupto en el discurso de una cantidad de liberales que empiezan a decir que, no, en realidad el nacionalismo es una forma, además con muchas falacias, ¿no? El nacionalismo es una forma de liberalismo, porque los liberales clásicos hablaban de la libertad de países, una cosa que es un disparate. No hablaban de libertad de países en función del nacionalismo, sino del individualismo, del opuesto al nacionalismo, ¿no? O la justificación de las medidas proteccionistas de Donald Trump porque China, cosa que es un absurdo, digamos, gente inclusive que han sido profesores míos de economía y que siempre han argumentado en contra de la tontería del dumping y la victimización de un país respecto de otro país. Hay un cambio abrupto de principios y la aparición es como la explosión de todas las irracionalidades juntas, ¿no? Aparece el terraplanismo, aparece esta cosa de que Occidente tiene que volver a ser gobernado por la Iglesia, porque la libertad no existiría si no fuera por la Iglesia. Y siempre recuerdo a Armando Rivas que decía, claro, la Iglesia tiene ya tiene 2000 años,
es un poco raro que haya llevado 1800 años producir su fruto, que es el liberalismo, cuando la realidad es que el liberalismo nace como es una filosofía negativa, es decir, se opone al autoritarismo. ¿A cuál? Bueno, el autoritarismo era el autoritarismo de la Edad Media, básicamente, al que se opone, que es el del rey, que es el de la legitimación del rey, que le da la Iglesia, y que es la cuestión de la separación de la Iglesia del Estado. El liberalismo no es la continuidad, es el virus de ese sistema, digamos, es lo que reacciona a este sistema. Esa argumentación, por supuesto que el cristianismo en sí como pensamiento y ética tiene unos elementos que son favorables a la idea de libertad, pero ninguno está presente en este movimiento. Es aquello de lo cual aborrecen, digamos, ¿no? El amor al prójimo, la tolerancia, la colaboración, la separación de la Iglesia y el Estado, el hecho de que el justo peca 7 veces 7, no, que es todo lo contrario a eso, es más bien la reivindicación del poder hipócrita de la Iglesia, del poder que ha sido más contrario a ese pensamiento que da lugar al liberalismo. Y no solamente la Iglesia Católica, porque esto aparece desde las iglesias protestantes también, esta cosa de meterse en la política. Mi hipótesis es que tiene que ver con la desnudez de la Iglesia y de las iglesias cuando aparecen los casos de abusos de menores, ¿no? Entra en una gran crisis, queda desnuda, queda sin autoridad moral, porque no es un problema de los que abusaron de niños, es toda la Iglesia cómplice de tapar esto. ¿Y cómo salgo de este asunto? Hay que buscar el mal afuera, y en eso son expertos, ¿no? Digamos, todas las religiones en general, buscar el mal afuera, hay que crear un mito, y acá aparece esta cosa de que hay un marxismo cultural, tratando de corromper a la sociedad. Sí, hay que encontrar afuera... encontrar o crear un enemigo, un culpable. Hay que crear afuera lo que no se quiere ver adentro, lo que se niega adentro, ¿no? Entonces, viene un poco por ahí. Y el liberalismo está mudo. Y inclusive este movimiento muchas veces es liderado por gente que se consideraba liberal y que adhiere a líderes populistas y que considera que no se los puede criticar. Bueno, ahí te detengo y antes de traerte para Argentina, te toco un punto porque vos lo habías mencionado con Trump y yo justo había pensado algo similar que quería preguntarte. Hay cierta cuestión pasional que antes a lo mejor uno ponía en hobbies o en entretenimiento, la gente, no sé, en un equipo de fútbol o en una película o en una banda musical o en lo que sea, que ahora parece estar depositado en líderes políticos, ¿no? 100%, porque es un tipo de irracionalidad muy parecida a la del fan de la farándula, digamos, ¿no? Al que no... Es una parcialidad que no da explicaciones, que directamente le atribuye a cualquiera que se salga mínimamente de esa regla una mala intención y la habilitación para atacarlo, ¿no? Esto está presente, muy potenciado por las redes sociales. Las redes sociales, te pongo ahí la chinche porque quiero que volvamos a las redes sociales. Estás ahí hilando todo perfecto, te vas adelantando a cada pregunta, José, pero te traigo a la Argentina, porque hablaste del liberalismo en el mundo. ¿Qué está pasando con el liberalismo en la Argentina en particular? Bueno, en la Argentina yo lo veo muy profundamente desorientado. Primero, te diría que esto empezó, a lo mejor tendría que ir más atrás. Podríamos ir mucho más atrás, pero no voy a ir mucho más atrás. Simplemente voy a empezar con el kirchnerismo, donde no hay ningún protagonismo liberal en general, salvo personas sueltas en los medios, cosa que hacíamos Roberto Kachanowski o yo, o algunos otros que estaban en los medios de comunicación denunciando, Armando Rivas, por supuesto. Sí, en lo que era una batalla quijotesca en una época en la que las voces liberales eran pocas y esporádicas en los medios. Solitarias, donde pedías algún apoyo acá en esta reunión, nada, te ignoraban absolutamente. Así que había una ausencia. Después aparece el liberalismo también, que había sido muy crítico, se puso en un momento muy crítico de la experiencia de los años 90, que si vos lo comparás con cualquier otra cosa, bueno, es una maravilla nuestra historia, pero es muy raro que el liberalismo se pone muy crítico con la década del 90, muy silencioso con el kirchnerismo, muy complaciente con el macrismo, ¿no? El macrismo que representa un poco lo que ha pasado desde la Revolución Libertadora hasta el año 89, que era
cambian los gobiernos, nadie cambia nada, todos dicen exactamente lo mismo y se presentan a sí mismos como más pulcros. La O sea, crítica de los 90, José, ¿te parece que puede haber sido por la confusión que generó en la Argentina en particular el concepto de neoliberal? yo creo que es más profundo, porque si vos ves en la discusión entre Sarmiento y Alberdi en las cartas quillotanas, vos ves como Sarmiento, que era un tipo sumamente inteligente, le hacía cuestionamientos a Urquiza, como en su aspecto, como en sus formas, y Alberti, que era, me parece a mí, la persona que más ha comprendido esa época, le decía, no señor, no se da cuenta que este señor caudillo es el que nos trajo la Constitución, que nosotros tenemos que tomar lo que hay, lo que tenemos y hacer con lo que tenemos un gran país. Porque el liberalismo no está hecho para gente linda, buena, bien educada. Está hecho para que todo el mundo acepte esa buena educación, porque es lo más conveniente, porque hay un sistema de colaboración. Entonces, desde ahí viene la incomprensión de los liberales de la ciudad de Buenos Aires contra la que Alberdi ha despotricado a más no poder. Esa actitud, si vos la ves, se ve reproducida en esa cosa de antimenemismo de ahí. Y después esta cosa complaciente con Macri, con su no cambio, que hay que votarlo igual, porque del otro lado... A ver, en la década del 80 dimos por superada la trampa de hay dos opciones y no hay otra alternativa, porque el país siguió decayendo 50, 60 años por aceptar semejante cosa. ¿Por qué de repente aparece esto? Y después me encuentro que ese liberalismo que había estado despolitizado en la década del kirchnerismo y que había sido complaciente con el macrismo, de repente, ya te diría que hasta apolítico, de repente se embarca en un movimiento que es nacionalista, teocrático, que está enraizado en la Argentina en el nacionalismo católico, no en el conservadurismo. Conservadurismo podemos considerarlo a Roca, es un conservadurismo liberal, ¿no? Ahí es el nacionalismo católico, que está enraizado en el rosismo. Me parece que de una manera medio inauténtica, pero está enraizado en el rosismo, en la cosa antimoderna, en la cuestión de los caudillos. O sea, ¿No? ahí noto una cuestión bastante peronista, si se puede, en el paralelo. 100%. Es decir, ya cuando el liberalismo se pone radical, en el sentido de partido radical, que es esta cosa de, no importa, como Fernando Iglesias, ¿no? No, seguimos haciendo estatismo y todo porque no se puede. Mientras tanto, nosotros somos más pulcros y más honestos. Eso es el radicalismo, ¿no? Que el liberalismo se ponga radical cuando siempre ha despotricado contra eso, me pareció un poco absurdo. Pero ahora se pone peronista, un peronismo importado, peronismo nacionalista. Y entonces también digo, bueno, aquella relación que había, error, porque no quiero ser anacrónico diciendo, voy a juzgar a los del pasado que se equivocaron. No, obvio. Pero lo que quiero decir es, hay una raíz de relación extraña entre el nacionalismo católico y el liberalismo, nacionalismo católico, que fundamentalmente se da en los golpes militares, que aparece con fuerza en los golpes militares, pero que está presente en un proceso que es anterior al peronismo. YPF es creado antes del peronismo, las juntas de grano son creadas antes del peronismo. Publicaste hace algún tiempo, José, ya que mencionabas YPF, el default emocional argentino, que además de que tiene una muy linda tapa, eso ya te lo he dicho muchas veces, y está disponible en Amazon en versión ebook para el que lo quiera leer en español y acceda libremente. Digo, hablaste de YPF, no quería dejar de mencionarlo. Sí, el libro también en mi página josevenegas.com, el que quiere lo baja en digital y lo lee, y en Amazon también está en papel si quieren. Sí, el libro de YPF es justamente contar un poco lo que vivimos cuando en el año 2012 el gobierno de Cristina Kirchner reestatizó YPF, y cómo esto no fue un proyecto que nació... Habían depositado $1, $1, ¿cuánto era que habían dejado que después hubo que pagar miles de millones? Bueno, la idea de ellos era en un momento no pagar, terminaron pagando una cantidad, pero eso es lo de menos. Lo que a la Argentina se ahorre por aquel desvarío no tiene ni comparación con lo que la Argentina pierde por romper la institucionalidad siempre con una emotividad nacionalista. Quiero decir, no fue el kirchnerismo al que se le ocurrió estatizar YPF. Eso casi fue una venganza personal de Cristina Kirchner. En realidad la idea de estatizarlo venía del radicalismo. El señor Callejas, que había sido secretario
de energía de Alfonsín y de Elisa Carrió y de, ¿cómo se llama? Hasta la senadora que era hija que fue presidente de la primera YPF estatizada, que ahora no me sale el nombre. Pero lo que quiero decir es algo que viene de más allá, ¿no? Y la creación de YPF que ocurre con el radicalismo, ¿no? Y el nombramiento de General Mosconi para darle este carácter, Estensoro, estoy hablando, ¿no? María Eugenia Estensoro. El nombramiento del General Mosconi para darle ese carácter de estrategia militar ocurre con Alvear, alguien que hasta hace poco me decían que había sido el último presidente liberal que había tenido la Argentina. Pensé que ibas a decir lo de la estadística del último que completó el mandato no peronista, que en realidad fue Agustín P. Justo, a pesar de que sí, parece que no les gusta. No, y encima, para mí fue Alfonsín, porque es otro mito creado, ¿no? Alfonsín víctima. No, Alfonsín le tiró por la cabeza cuando ya estaba electo Menem. No se puede considerar que Alfonsín no terminó su mandato, porque ya había un presidente electo. O sea, que el traspaso fue pacífico, legal, como tenía que ser. Alfonsín le tira, pero eso es historia. O sea, Alfonsín le tira por la cabeza el gobierno Menem. Entonces, es una forma también de victimizar a Alfonsín y crear otro mito, esos mitos sobre los hombres intocables que tiene la Argentina, ¿no? Pero YPF es el caso donde decís, ahí donde ves que cada tanto la Argentina viabiliza su frustración recurriendo al nacionalismo, que el nacionalismo es como un complejo de inferioridad, que es sacado así, destruyendo contratos, mistificando sobre los empresarios que son malos, que tienen mala intención, porque Repsol no quería invertir. La Argentina descubrió que el Estado tiene que convencer a los empresarios para que inviertan, ¿no? En un mercado donde el propio Estado, a partir de la devaluación del 2001 y demás, los precios estaban intervenidos. Entonces, invertir es tirar la plata. Se invierte para sacar un beneficio, no para perder, ¿no? Entonces, es simplemente, fue la consecuencia de una política de intervención. Sacaron el nacionalismo y al kirchnerismo no le costó nada expropiar YPF porque la oposición ya pensaba que había que hacerlo. Y Macri tuvo una reacción al principio, después de haber leído un focus group, y se puso también, viste, se abrió de manos y miró lo que ocurría. Y es una gran tragedia, primero porque YPF es la empresa estatizada más grande, ¿no? De la Argentina. Había pasado de ser una empresa de petrolera deficitaria, que es un milagro argentino, a ser el principal contribuyente. El principal contribuyente de la Argentina fue la YPF privatizada. Y es algo que se tiene que entender esa historia, porque es la historia del estatismo argentino, que no es un estatismo marxista, ¿no? La Argentina no se expropió nada en nombre de la explotación de los trabajadores. No. Se expropió todo en nombre del nacionalismo. Entonces el nacionalismo es la peor lacra, creo, que arrastra la Argentina, y por eso te digo, ¿qué hace un liberalismo que tiene al lado el nacionalismo de repente, sentado a la mesa, hablándome de un tenista en Australia? José, nos quedan 2 preguntas más para compartir contigo y robarte el tiempo. Dejamos una chinche que tiene que ver con las redes sociales. Vos tenés una profusa actividad en Twitter, una en particular, ¿no? Porque digo, nos vamos a poner obvio, las redes sociales sin duda que han cambiado todo y por lo menos en particular yo creo que cada una tiene una suerte de humor o una suerte de comportamiento de reglas no escritas. Si tuvieras que hacer un análisis de Twitter y de lo que sentís que aporta o no al debate público hoy por hoy. Me parece que aporta cosas buenas, pero también lo distorsiona y que hay mucha habilitación a la organización del repudio masivo, ¿no? Se organiza el repudio. Había una cultura de la cancelación. Los trolls y los centros de trolls, ¿no? Exacto. Intervenidos por el Estado, por intereses políticos. Entonces, había una cultura de la cancelación, ahora tenemos una cultura del repudio, que es más o menos lo mismo, que trata de anular a aquel que tiene la más mínima diferencia con un tipo de liderazgo. Y hay un cierto gozo y disfrute de ser parte de un grupo maltratador de una o de varias personas. Y hay como un sentimiento de poder. Hay gente que se empodera con el anonimato, ¿no, José? Desde las redes. Claro, anonimato. Es muy parecido a lo que pasaba en la década del 30 o 40, donde
digamos, estaban las peleas entre los fascistas y la izquierda en la calle. Lo que pasa es que ahora es anónimo y, digamos, antes el que no se animaba a salir a la calle se anima a tener una cuenta anónima y actuar de esa manera. Y provoca mucho daño en muchas personas. Yo siempre recuerdo esto, ¿no? El gobierno cubano disciplina a su oposición con actos de repudio, que es básicamente esto que hacen todos estos grupos de Twitter, algunos en el nombre del liberalismo también, ¿no? Entonces, a mí eso me parece gravísimo. No creo que haya que regular nada, me parece que las redes van a encontrar su propia reglamentación para evitar que la gente se vaya, y estamos en un momento en el que estas reglas van a evolucionar, así que hay que aguantárselo por ahora. Yo me divierto mucho como te leo en @JoséVenegas, para el que no te esté siguiendo, para que te sigan ahí en Twitter, José. Me queda la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a José Venegas? Me inquieta la manada. Me inquieta mucho la manada, la falta de pensamiento individual. Me inquieta mucho una generación que cree que YouTube es la biblioteca de Alejandría, que la historia empezó con YouTube, que es el sueño de la tabula rasa, ¿no? Una cosa espantosa, donde el conocimiento anterior no importa, y sí me inquieta mucho esta reedición de la década de 40 con un nacionalismo de derecha religioso, tratando de quebrantar la modernidad y todas las irracionalidades más incompatibles aliadas. Uno tiene, por ejemplo, al catolicismo aliado con los evangélicos, esto nunca había pasado, al terraplanismo aliado con este movimiento, el movimiento antivacunas, la negación de la ciencia, la idea de que la Biblia debe de alguna manera legislar, todas cosas que considerábamos superadas. Me parece que nunca hubo tanto interés por quebrantar la modernidad como en este momento. Eso me inquieta mucho. José, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Garrett, un placer. Lo teníamos a José Venegas aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.